Ella solo quería un café. Yo buscaba silencio. Ninguno de los dos sabía lo que esa tarde iba a costarnos. Te lo cuento como fue, no como deberían contarlo en las películas. Era tarde, de esas en las que la ciudad se escurre bajo la lluvia y los neones se reflejan en el asfalto como si alguien hubiera roto el cielo en 1000 pedazos dorados. Dentro del local, el mundo sonaba distinto. Cristal, hielo, vasos, un piano viejo al fondo, el murmullo de hombres que hablan bajito cuando saben que alguien los puede matar por hablar demasiado alto. Era mi sitio. Mi nombre no estaba en el cartel, pero estaba en las paredes, en la caja, en el miedo tranquilo de los que trabajaban allí. Yo estaba en mi mesa de siempre, junto al ventanal. Traje oscuro, corbata floja, camisa abierta en el cuello, un cigarro consumiéndose lento entre los dedos y un café que ya no sabía a nada frente a mí. Lo único que quería esa tarde era eso. Silencio. La ciudad callada detrás del vidrio, mis hombres a distancia, y un par de horas sin decisiones, sin amenazas, sin nombres nuevos que memorizar. Entonces, sonó la campanita de la puerta. No fue el sonido lo que me hizo levantar la mirada. Fue el cambio de aire. A veces, cuando alguien entra con demasiada vida encima, la atmósfera lo delata antes que sus pasos. Ella cruzó el umbral abrazada a su abrigo, el pelo mojado pegado al cuello, los jeans manchados de lluvia y unas zapatillas que ya habían visto demasiadas calles. Levantó la cabeza despacio, como quien no sabe todavía si se equivocó de lugar. En mis mesas había relojes caros, relojes que nunca miraban la hora. En su muñeca no había nada. Solo una pulsera de hilo rojo, gastada, que colgaba como si estuviera aguantándolo todo. Se quedó un segundo en la entrada, encandilada por la luz dorada. El abrigo goteaba en el suelo, la tela respiraba frío. A su alrededor, mis chicos la midieron en silencio. Un vistazo rápido, la altura, la bolsa que llevaba cruzada, el móvil barato que asomaba por el bolsillo. Era el tipo de vistazo que decide en un segundo si alguien es problema o paisaje. ¿Mesa para uno?, preguntó Diego, el camarero, sin dejar de limpiar el vaso. Ella tragó saliva, miró alrededor sin reconocer a nadie, sin entender los códigos en las miradas, el peso en los hombros de mis hombres juntos junto a la barra. Solo un café, por favor, dijo. Su voz tenía esa mezcla de vergüenza y cansancio que traen todos los que trabajan demasiado por demasiado poco. Yo escuché el temblor. No era miedo. Era esas ganas de que nadie te note, de entrar, tomar algo caliente, salir y seguir respirando. No tuvo esa suerte. Déjala, murmuré. No levanté la voz. Nunca necesito hacerlo. Diego me miró de reojo, asintió apenas y la condujo hacia una mesa cualquiera. Yo tamborileé con los dedos en la taza vacía, siguiendo con la mirada la forma en la que ella caminaba. Ni demasiado rápido, ni demasiado lento. No era de las que buscan llamar la atención, pero el mundo parecía insistir en mirarla igual. Se sentó cerca, 2 mesas más allá de la mía, junto al otro ventanal. Apoyó la bolsa en la silla, se frotó las manos para que volvieran a sentir algo, y dejó escapar un suspiro que se perdió bajo el jazz suave del altavoz. Desde donde estaba, podía ver el perfil de su cara. Nariz recta, ojeras de muchas noches cortas, labios apretados como si estuviera acostumbrada a tragarse palabras. «Café solo», dijo cuando le preguntaron. «Sin azúcar». Me hizo sonreír. Nadie pide café solo sin azúcar si no está peleado con algo. Y antes de seguir, te voy a decir algo a ti, que escuchas esto desde donde sea. Esta historia no salió en los periódicos, no está en ningún expediente. Es mía. Si decides quedarte hasta el final, hazlo de verdad. No sé en qué ciudad estás, ni a qué hora es ahí, pero si quieres que siga contándote historias de mi mundo, déjala escrita, ahí abajo. Me gusta saber con quién hablo cuando abro la boca. Ella tomó la taza con las 2 manos, como si fuera un pequeño fuego prestado. Cerró los ojos un instante antes del primer sorbo. Aquello me llamó más la atención que cualquier escote, cualquier joya, cualquier perfume caro que hubiera pasado por esas puertas.
esa forma de tomar aire, como si necesitara prepararse para algo tan simple. Me incliné un poco hacia adelante. El humo del cigarro dibujó una frontera entre ella y yo. Es buena noche para estar en casa, no en un sitio como este, dije, sin mirarla del todo, como si hablara con el cristal. Ella se tensó. No esperaba que alguien le hablara, y mucho menos alguien como yo. Sentí como sus ojos se deslizaban hasta mi mesa, midiendo la distancia, las sombras, los hombres que parecía casualidad que estuvieran cerca. No tengo casa cerca, respondió al cabo de unos segundos. Solo necesitaba un café y sentarme un rato. Tenía acento de esta misma ciudad, de los barrios donde las paredes escuchan demasiado. No era turista, no era de paso. Era de aquí, pero de una parte de aquí que rara vez entra a mi parte. Giré la cabeza despacio, como si la estuviera descubriendo por primera vez, aunque ya la había estudiado desde que cruzó la puerta. Hay cafés más baratos 3 calles más abajo, comenté. Y menos complicados. Su ceja derecha se levantó apenas. Estaban llenos, dijo. Y llovía. La lluvia golpeó el cristal justo en ese momento, como si quisiera darle la razón. Afuera, un coche pasó levantando agua. Las luces se deshicieron en el suelo. Aquí la gente no entra por casualidad, dije. Diego tragó saliva detrás de la barra. Uno de mis hombres dejó de mirar el partido en la televisión sin sonido. La frase flotó unos segundos en el aire, pesada, incómoda. Ella dio otro sorbo al café. Esta vez no cerró los ojos. Entonces supongo que hoy rompí la regla, contestó, mirándome fijamente por primera vez. Los ojos. Ahí fue donde empezó todo, aunque ninguno de los dos lo entendiera. No eran los ojos de alguien inocente, tampoco los de alguien acostumbrado a mentir. Eran los de alguien que ya había perdido demasiado como para impresionarse con un hombre sentado solo con traje caro y un cigarro encendido. Sonreí de lado. ¿Sabes quién soy?, pregunté. Se tomó su tiempo antes de responder. Miró la barra, las botellas alineadas como soldados silenciosos. Miró a los dos tipos que jugaban con las llaves del coche sin dejar nunca de ver la puerta. Miró el reloj grande sobre la pared, que daba una hora distinta a la del móvil. Luego volvió a mí. No, dijo. Y tampoco es que importe mucho. Solo quería un café. Cuando lo termine, me voy. Podría haber reído. Podría haberla dejado marchar, una anónima más, otro rostro que se pierde entre el humo. Pero algo en su forma de decir «me voy» sonó a promesa rota de antemano. Había demasiado peso detrás de esas 3 palabras. Apagué el cigarro en el cenicero sin apartar la vista de la suya. El café va por la casa, dije. Y si te vas, hazlo cuando deje de llover. No me gusta ver a la gente correr bajo tormenta. Ella frunció el ceño, confundida. No quiero favores. No es un favor. Mentí con calma. Es curiosidad. Por un momento, el local entero contuvo el aliento. Ellos ya sabían lo que significaba que algo me diera curiosidad. Ella todavía no. Volvió a mirar la ventana. Las gotas seguían cayendo, alargándose en líneas torcidas por el vidrio. El reflejo del interior le devolvió una imagen de sí misma sentada sola en un sitio donde nadie llega por error. Se mordió el labio inferior, pensativa. Entonces, supongo que tengo tiempo para otro sorbo, susurró. Y en ese gesto mínimo, en ese acuerdo silencioso con la lluvia y conmigo, la tarde empezó a cambiar de color, aunque desde fuera, para cualquiera, siguiera pareciendo solo otra noche más en la ciudad. A veces olvidamos que los lugares también escuchan, que un bar como este, con luces cálidas, madera vieja y un piano que ya se cansó de ser afinado, guarda más secretos que una iglesia. Aquí he visto a hombres llorar por miedo y a mujeres mentir por amor. He visto pactos sellados con sangre y sonrisas que significaban muerte. Toda esa historia estaba en las paredes, y ella, pobre, no escuchaba nada. La vi mirar a su alrededor mientras calentaba las manos con la taza. No estaba asustada. Estaba alerta.
como alguien que no sabe qué puerta puede cerrarse de golpe, ni qué frase puede desatar algo peor. Ese tipo de atención no se aprende en una vida fácil. Yo la observaba desde mi mesa. En este sitio, todos sabían quién era yo, sin necesidad de decir mi nombre. Nadie se me acercaba sin permiso. Nadie respiraba demasiado fuerte cuando yo estaba pensando. Esa tarde, en cambio, ella estaba allí, a 2 mesas, sin saber que llevaba una pistola cargada justo a la distancia de una mirada maldada. Me recliné en el asiento, jugueteando con el encendedor. El fuego iluminó mi rostro, ese brillo ámbar que siempre me recuerda que hay días que se queman antes de empezar. Mis hombres estaban en sus posiciones, como piezas de ajedrez, uno cerca de la puerta, otro al lado del piano, otro fingiendo ver el partido que no le importaba. Ninguno perdía de vista a la chica. ¿Vivías muy lejos?, pregunté sin levantarme. Ella dejó la taza. Dudó. Luego habló con esa sinceridad que solo tienen los que no están acostumbrados a conversar con criminales. A 20 minutos caminando, respondió. Pero con la lluvia, bueno, ya lo ve. Su voz tenía ese cansancio suave que no pide lástima, solo respiro. No pareces de esta parte de la ciudad, dije. Ella soltó una risa pequeña, casi incrédula. ¿Y eso qué significa? Que aquí la gente no entra a lugares donde no conoce al dueño. Mis palabras hicieron que bajara la mirada. No por miedo, sino porque entendió que había entrado en el lado equivocado del mapa. Un mapa que la ciudad no dibuja, pero todos seguimos. Solo buscaba un sitio donde secarme un poco, dijo. Y lo encontraste, respondí. Pero este sitio encuentra cosas también. Desvió la mirada hacia la barra. Los uniformes pulcros, los trajes negros, las miradas que nunca caían en ella por accidente. Era inteligente. Lo noté en sus ojos cuando la verdad empezó a encajar silenciosa como lluvia en canaletas. ¿Trabajas por aquí?, pregunté. A veces. Tengo turnos cambiantes. Cualquier cosa que me dé para pagar la semana, dijo. No soy de las que se quedan mucho tiempo en un mismo sitio. Interesante. Sonaba a alguien acostumbrada a huir antes de que la vida la alcanzara. ¿Cómo te llamas?, pregunté. Ella tardó demasiado en responder. No es normal pensar tanto para decir algo tan simple. Clara, dijo al final. No era su nombre. Lo supe enseguida. Hay verdades que se cuelan en la voz y mentiras que tiemblan un poco antes de salir. Esta era una mentira pequeña, de las que se dicen para no abrir la puerta de una vida personal que probablemente nadie antes había querido conocer. Sonreí. Bonito nombre, comenté, sin corregirla. La forma en que levantó los ojos, sorprendida de que no le pidiera identificación, me confirmó lo que ya sospechaba. Llevaba encima más de un secreto. ¿Y usted?, preguntó. Diego, el camarero, apretó la mandíbula. Uno de mis hombres carraspeó. Incluso el pianista, que tocaba con audífonos y no escuchaba nada del mundo, pareció detener un acorde. Que ella me preguntara quién era yo demostraba que en verdad no sabía dónde estaba sentada. Un cliente, respondí. Ella arqueó una ceja. ¿Un cliente que decide quién paga el café? No pude evitar un gesto leve, una sonrisa que no buscaba intimidarla, pero que siempre lo hacía con los demás. Digamos que aquí mis decisiones no necesitan presentación. Miró alrededor, y por primera vez vi un destello de nervios. No miedo paralizante, sino el que aparece cuando el cerebro empieza a sumar detalles. Las miradas, la tensión, las sombras largas bajo las lámparas. Si estoy molestando me voy, dijo, enderezándose. No estás molestando, repliqué. Te habría dicho que te fueras. Ella tragó saliva. Ese fue el momento exacto en el que dejó de ser una desconocida que pidió café y se convirtió en parte de mi tarde. El aire se densificó. El silencio entre nosotros empezó a sonar como algo que podía romperse con las manos. Ella estaba a punto de levantarse cuando la puerta del local volvió a sonar. Un hombre empapado entró, mirando de un lado a otro con inquietud.
No venía por lluvia, ni por música, ni por calor. Venía a buscar a alguien. Y cuando sus ojos se detuvieron en ella, supe que la historia de esa chica no era tan simple como esconderse de la tormenta. Ella también lo vio. Sus hombros se tensaron. Sus dedos buscaban la taza como si la porcelana pudiera protegerla. Y antes de que el tipo abriera la boca, yo ya había hecho un gesto mínimo con 2 dedos. Mis hombres reaccionaron al instante. El recién llegado ni siquiera alcanzó a acercarse cuando se le cerró el paso, un traje negro y una mano firme en el pecho. «Aquí no», le dijeron. El hombre dudó, miró a la chica, miró a mis hombres, y retrocedió un paso, como quien se da cuenta de que acaba de pisar el terreno equivocado. Ella me miró con los ojos muy abiertos. No era miedo, era algo peor, reconocimiento. Como si entendiera que el mundo que había entrado a su vida ya no iba a soltarla. «Ese hombre», susurró. «Después me cuentas», dije. «Ahora termina tu café. Porque en mi mundo, nadie se levanta mientras yo no lo permita». El tipo se quedó un segundo clavado en la puerta, respirando fuerte, como si hubiera subido corriendo las escaleras de la misma ciudad. Tenía la camisa pegada al cuerpo por la lluvia, el pelo chorreando sobre la frente y los ojos perdidos entre la desesperación y la rabia. Mis hombres no le dejaron avanzar más de 2 pasos. «Te has equivocado de sitio», le dijo Marco, el de la puerta, sin necesidad de levantar la voz. «Solo quiero hablar con ella», respondió el hombre, señalando a la chica con un gesto brusco. La vi encogerse apenas en la silla, como si el sonido de su voz le hubiera sacudido algo antiguo por dentro. Esa reacción valía más que cualquier ficha policial. «Aquí dentro no quieres hablar con nadie», replicó Marco. «Créeme». El recién llegado miró hacia mí, buscando en mi mesa un permiso que yo no tenía intención de darle. Me sostuvo la mirada demasiado tiempo para alguien que no sabía quién era yo. Luego bajó los ojos, mascó un insulto que no se atrevió a soltar y se dio media vuelta. La puerta se cerró detrás de él, dejando entrar un último golpe de lluvia y el eco de su frustración. Por un momento, solo se escuchó el piano. Un estándar viejo, notas suaves deslizándose entre las mesas, intentando cubrir lo que todos habían visto. Ella respiraba rápido, intentando disimular. No lo consiguió. «Te dije que aquí no entra nadie por casualidad», murmuré. Sus dedos temblaban alrededor de la taza. La dejó en el plato con cuidado de no hacer ruido, como si el sonido pudiera romper algo más que la porcelana. «No tenía que seguirme», susurró. «Te siguió», dije. «Eso ya es un hecho». Giró el rostro hacia mí, esa mezcla de orgullo y vergüenza que he visto en demasiados ojos jóvenes, los que creen que todavía pueden arreglarlo todo pidiendo perdón. «Lo siento si causé problemas», dijo. No sabía que este sitio era suyo. La palabra suyo salió casi en un susurro, como si le quemara la lengua. Me hizo sonreír por dentro, no por soberbia, sino porque me confirmó que la ciudad seguía haciendo su trabajo. Mi nombre llegaba antes que yo. «Levántate», le dije. Me miró, confundida. «¿Por qué?» «Porque esa mesa está demasiado lejos», respondí. «Y no me gusta hablar con alguien sin verle los ojos de cerca». Hubo un segundo en el que pensé que diría que no, que agarraría la bolsa, el orgullo, y se iría. Pero miró la puerta, escuchó la lluvia, recordó al hombre empapado que la había seguido hasta allí, y eligió el peligro que ya conocía antes que el que la esperaba fuera. Se levantó despacio, llevó la taza con ella, como si fuera un salvavidas, y cruzó el espacio entre las mesas bajo la mirada discreta de todos los presentes. Nadie se movió. Nadie quiso interponerse entre ella y la decisión de sentarse en mi mesa. Se colocó frente a mí, dudando sobre si preguntar o esperar. Señalé la silla de enfrente. «Siéntate». Lo hizo. Dejó el bolso en sus piernas, como si pudiera usarlo de escudo, y la taza justo en el borde de la mesa, alineada con una precisión que delataba una costumbre, la de ordenar las pocas cosas que podía controlar. Desde cerca,
Se veía mejor el cansancio, el maquillaje corrido en las comisuras de los ojos, la marca roja en el cuello donde una cadena barata rozaba la piel, las manos con pequeños cortes de trabajo real, no de gimnasio. ¿Siempre invitas así a las desconocidas? Intentó bromear, forzando una sonrisa. No, respondí. Solo a las que entran aquí sin saber rezar y aún así se sientan. No sé rezar, dijo. Lo noté. Hice un gesto a Diego. Él asintió, dejó la botella que estaba secando y vino hacia nuestra mesa con la naturalidad de quien ya conoce el ritual. Tráenos otro café para ella, dije. Y uno para mí. Fuerte. Sí, jefe. Ella parpadeó al escuchar la palabra. Jefe. No hace falta más para entender muchas cosas. Miró de reojo hacia la barra, hacia los hombres, hacia el piano. Las piezas encajaban una a una en su cabeza. Si quieres irte, aún puedes, dije, sin apartar la vista de ella. Nadie te va a tocar mientras estés bajo este techo. ¿Y cuándo salga? Preguntó. Me recosté en la silla, cruzando una pierna sobre la otra. El pantalón se abrió lo justo para dejar asomar el brillo metálico en la funda de la pistola. No la escondí, tampoco la subrayé. Solo dejé que estuviera ahí, como una parte más de la noche. Eso depende de con quién hayas venido realmente, contesté. Ella tragó saliva. Sus ojos se clavaron un segundo en el arma, luego volvieron a mi rostro. No apartó la vista. Estaba asustada. Sí, pero había algo más. Una especie de furia silenciosa, de esas que nadan por dentro y salen solo cuando no queda nada más. Diego dejó las tazas sobre la mesa. El aroma del café recién hecho se mezcló con el humo del cigarro, con el olor a madera y a lluvia mojando el suelo allá afuera. No te lo vamos a cobrar, dije, jugando con la cucharilla. Ya le dije que no quiero favores, insistió. No es un favor, es cobertura. Frunció el ceño. ¿Cobertura de qué? La miré, inclinando la cabeza apenas. De ti misma, respondí. Nadie entra persiguiendo a alguien aquí dentro sin pagar un precio. Y tú traes problemas pegados al abrigo, aunque solo hayas venido por un café. Se quedó callada. El jazz siguió flotando por encima de nuestras cabezas, como si nada. En la mesa de atrás, uno de mis hombres hacía ver que revisaba el móvil, pero su atención estaba en nuestro diálogo. El hombre que entró, empezó ella. Te conoce, dije. Asintió. Es amigo de mi hermano. Ahí estaba la primera verdad importante de la noche. Un hermano. Amigos que persiguen. Deudas que cruzan la ciudad como ríos sucios. Tomé un sorbo de café y lo dejé en el plato, sin prisa. ¿Tu hermano le debe algo? Pregunté. Ella alzó la vista, sorprendida de que acertara a la primera. Le debe a todo el mundo, dijo al fin. Pero hay nombres que pesan más que otros. La forma en que lo dijo me dejó claro que uno de esos nombres era el mío, y que, aunque no lo supiera todavía, esa tarde iba a poner su rostro en la misma lista. No hizo falta presionarla. La verdad ya estaba temblando en su cuello, en la forma en que apretaba los dedos alrededor del bolso, como si ahí dentro guardara el último pedazo intacto de su vida. ¿Cómo se llama tu hermano? Pregunté. Ella respiró hondo, bajó la mirada, y cuando habló, la voz salió casi en un hilo. Mateo. Ah, ese nombre ya lo había escuchado esa semana, y no en boca amable. ¿Mateo qué? Insistí. Se mordió el labio inferior, insegura de si decirlo era traicionar algo, o salvarse. Mateo Rivas. El aire entre nosotros se congeló apenas un segundo. Mis hombres no se movieron, pero el silencio cambió de peso. Más denso, más oscuro. Rivas. Ese apellido estaba en mis libros desde hacía meses. Una deuda que iba creciendo como humedad en las paredes. Una deuda que ya no necesitaba números. Necesitaba consecuencias. Ella levantó los ojos y vio en mi rostro que la palabra había caído justo donde tenía que caer. No sabía que... intentó decir. No sabía que usted... No sabías quién era yo. La interrumpí. Y sin embargo entraste aquí, sentada a 2 mesas de mí. Señorita,
¿Eso es grave o es valiente? Todavía no decido cuál. Ella tragó saliva. Él no es malo, susurró. Solo cometió errores. Los errores no me interesan, dije. Me interesan las decisiones. Ella bajó la mirada. Sus dedos acariciaban la pulsera roja en su muñeca. La cuerda estaba gastada, casi rota. Un amuleto barato que decía más de ella que cualquier palabra. ¿Cuánto debe?, pregunté. No lo sé, respondió rápido, demasiado rápido. No me lo dice. Solo sé que está asustado. El miedo no paga deudas. Pero yo sí intenté, dijo ella. Levanté la cabeza con interés. ¿Intentaste qué? El café se había enfriado, pero ella lo tomó igual, como si necesitara algo caliente que la mantuviera despierta en medio de un sueño que se volvía pesadilla. Le pedí que me dejara ayudarle, dijo. Que me dijera cuánto debía, a quién, pero no quiso. Dijo que si lo sabía, me pondría en peligro. Solté una ligera carcajada, sin humor. Tarde para eso. Ella me miró con un brillo de rabia en los ojos. No lo busqué, dijo. Solo vine por un café. La gente siempre cree que empieza algo cuando ya está en la mitad, respondí. Tú estabas dentro desde antes de entrar. Mi tono era suave, casi cansado. No era amenaza. Era resignación de alguien que ha visto esa historia repetirse como un monólogo. Ella trató de enderezar la espalda para parecer más fuerte. Si Mateo le debe, yo puedo hablar con él, dijo. Decirle que venga, que arreglen. No, la corté. Ella parpadeó. ¿Por qué no? Porque tu hermano no quiere que lo encuentren, dije. Y porque si él fuera capaz de arreglar algo, no te habría dejado sola con su sombra encima. Ella sintió el golpe. No físico, pero emocional. Uno que no se esperaba de mí, sino de su propia conciencia. No lo juzgue, dijo con voz baja. No lo juzgo, repliqué. Lo conozco sin conocerlo. Todos los de su tipo caminan igual. Prometen dejarlo todo, pero solo dejan a los que los aman. Ella apretó los labios, como si mis palabras la hubieran desnudo frente a sí misma. ¿Y qué quiere que haga?, preguntó finalmente. Si no puedo ayudarle, si no puedo hablar con él, dígame usted, ¿qué hago? La pregunta quedó suspendida entre nosotros, pesada, sincera, y por primera vez esa tarde vi miedo real en sus ojos, no de mí, de lo que el mundo le estaba exigiendo. Le sostuve la mirada unos segundos largos, luego hablé. Dime la verdad, Clara. ¿El hombre que entró antes venía por ti? Ella bajó la mirada. Un sí silencioso respiró sobre la mesa. ¿Sabía que estabas aquí?, pregunté. No. Me vio entrar. Me siguió. No pensé que... Se detuvo, trémula. No pensé que se atrevería. Aquí dentro nadie se atreve, dije, con un filo en la voz. Pero afuera, ya es otra historia. Ella tragó saliva, sus dedos tensos en torno al bolso. No tengo nada que ver con sus problemas, insistió. Solo soy su hermana. Eso no existe, respondí. En este mundo, nadie solo es nada. Las conexiones son cadenas. Algunas se rompen, otras se cobran. Sus ojos se humedecieron, pero no lloró. En cambio, exhaló despacio, como quien recibe un golpe y decide seguir de pie sin que nadie lo note. Si él le debe dinero, yo puedo trabajar, dijo. Puedo. Solté una breve risa, suave, casi triste. ¿Crees que esto va de dinero? Ella entrecerró los ojos, confundida. Entonces, ¿de qué va? Me incliné hacia adelante. La luz dorada de la lámpara caía sobre la mesa, dibujando sombras largas detrás de ella. Tu hermano cruzó una línea, dije. Y cuando alguien cruza una línea, arrastra todo lo que ama. La frase la golpeó. Lo vi en su mandíbula tensa, en la respiración contenida, en la forma en que sus manos buscaron apoyo en la madera fría de la mesa. ¿Y cómo sé que usted no me está usando para llegar hasta él?, preguntó. Ah, ahí estaba. La chispa. La desconfianza que nace no del miedo, sino de la inteligencia.
Sonreí despacio. Si quisiera usarme de ti, dije, ya lo estaría haciendo. Ella abrió la boca para responder, pero en ese momento su móvil vibró sobre el bolso. El sonido retumbó en el silencio como una alarma. Miró la pantalla. Su rostro palideció al instante. No lo contestes, dije. Pero ya era tarde. El nombre en la pantalla decía desconocido, pero en sus ojos vi exactamente a quién pertenecía. Y vi algo más. Vergüenza. Mentira. Algo que ella no quería que yo supiera. Clara, dije, despacio. ¿Qué estás ocultando? Ella cerró el teléfono con manos temblorosas. Nada. Mientes. Silencio. Sus hombros se desmoronaron apenas. No quería... susurró. No quería meterme en esto. No quería... que usted pensara... Clara. Repetí, esta vez más suave. Dímelo. Ella apretó el móvil contra el pecho. Respiró profundamente. Y entonces, con la voz rota, dijo: La policía habló conmigo. La palabra cayó como una bala sobre la mesa. Y ahora sí. La noche acababa de empezar. La palabra policía siempre tiene un sonido particular. No importa quién la diga. Tiembla. A veces por miedo, a veces por rabia. En su voz sonó a culpa. Se quedó quieta, con el móvil apretado entre los dedos como si fuera una confesión que ya no podía esconder. La lluvia golpeaba el vidrio detrás de ella, y las luces de los autos se deshacían en líneas amarillas sobre el asfalto. Nadie en el local habló. Nadie respiró más fuerte de lo necesario. En mi mundo, cuando alguien menciona a la policía, todos escuchan. ¿Cuándo? Pregunté. Ella tragó saliva. Hace 2 días. ¿Dónde? En mi edificio. ¿Vinieron a buscarte? No, susurró. Me estaban esperando. Sus palabras eran pequeñas, pero cada una llevaba una sombra detrás. La miré en silencio. Ella creía que estaba contando algo cotidiano, algo que podía pasarle a cualquiera. No lo entendía todavía. La policía no espera en las escaleras de un edificio sin saber exactamente a quién quiere y por qué. ¿Qué querían? Pregunté. Ella dudó. Bajó la mirada. Apreté la mandíbula apenas. No me gustaba repetir preguntas. Clara. Querían información. Ah, claro, siempre lo mismo. Mismas tácticas, mismas promesas, mismas presiones. Cambian los rostros, nunca los métodos. ¿Información sobre quién? Dije, aunque ya sabía la respuesta. Ella respiró hondo y se obligó a levantar los ojos. Sobre usted. Los segundos siguientes cayeron pesados, como monedas en una mesa de mármol. Ella esperaba que levantara la voz, que la amenazara, que la hiciera temblar. Eso habría sido lo normal en cualquiera de los jefes que la ciudad cree conocer. Pero yo no soy cualquiera. Me incliné hacia ella, despacio, apoyando los antebrazos en la mesa. No para intimidarla, sino para que no pudiera mirar hacia otro lado. Dime exactamente qué te dijeron. Ella se humedeció los labios, nerviosa. Que su nombre apareció en un caso, que tienen interés en usted, que saben cómo opera. La escuché con calma, como si me estuviera leyendo un pronóstico del tiempo. Ella confundió mi silencio con alivio. No entendió que lo que analizaba no eran sus palabras, sino la jugada que había detrás. Te dijeron más, insistí. Ella apretó la pulsera roja en su muñeca. Dijeron que sabían lo de Mateo, que podían ayudarlo, que si yo cooperaba, ellos lo sacarían del lío, que no lo iban a tocar. Una mentira vieja, usada 1000 veces, usada con madres, esposas, hermanas, novias. Una cuerda que se lanza al cuello de la gente vulnerable para ver si tiran de ella solos. Me eché hacia atrás, cruzando los dedos frente a mí. ¿Y qué querían que hicieras exactamente? Pregunté. Ella desvió la mirada hacia el suelo. Sabía que esa era la parte peligrosa, la parte que podía cambiarlo todo. Solo... susurró. Solo que me acercara. ¿A mí? Ella asintió sin levantar la cabeza. Sí. Silencio. Podría haber reído. Podría haber explotado.
Podría haberla señalado para que mis hombres la sacaran por la puerta trasera sin que tocara el suelo. Pero no hice ninguna de esas cosas, porque ella no tenía cara de traidora, tenía cara de alguien usado. ¿Te amenazaron?, pregunté. Ella negó con la cabeza, pero era una mentira del tamaño de la ciudad. ¿Te prometieron algo?, insistí. Solo que ayudarían a Mateo. Ahí estaba, el verdadero anzuelo. ¿Y aceptaste?, pregunté, mirándola directamente. Ella levantó los ojos, finalmente, y la expresión en su rostro me sorprendió. No era culpa, era rabia. Rabia contra sí misma, contra ellos, contra la vida. No sabía qué hacer, dijo con la voz quebrándose. Tenía miedo. Miedo de perderlo. Miedo de que le pasara algo. Miedo de que... Su respiración tembló. De que usted lo encontrara antes que ellos. La sinceridad cayó brutal sobre la mesa. Un golpe seco. Y vi algo en ella que no esperaba encontrar tan pronto. Agotamiento. No del cuerpo, sino del alma. Ese cansancio profundo que da la vida cuando has tenido que sostener el mundo de otro sin que nadie sostenga el tuyo. Clara, dije calmado. Mírame. Ella lo hizo. Sus ojos, oscuros, temblaban. No por miedo, sino porque ya había cargado demasiado sola. ¿Viniste aquí hoy por casualidad?, pregunté. Ella negó. Al fin. La primera verdad, sin disimulos. No, dijo. Vine porque no sabía qué más hacer, porque él no aparece, porque ese hombre que entró me sigue desde ayer, porque la policía me presiona, porque... Se le quebró la voz. No tengo a nadie más. Y sí, necesitaba un café. Algo caliente. Algo... normal. La palabra normal dolió más que todas las demás. Apoyé una mano sobre la mesa. No la toqué. No era momento. Pero acerqué mi voz lo suficiente para que ella sintiera que estaba más cerca de lo que parecía. Clara, tú no eres su espía. Ella entreabrió los labios, sorprendida. No. Eres su peón, dije. Y los peones son útiles hasta que dejan de serlo. Ella tragó saliva, entendiendo por primera vez el tamaño real de la trampa en la que estaba. Entonces, susurró. ¿Qué hago? Hice una pausa larga. Quería que mis palabras se clavaran, no para asustarla, sino para que comprendiera la importancia de lo que estaba por decirle. Ahora vas a escucharme bien, dije, inclinándome hacia ella, mi voz baja, firme, como una orden murmurada en un confesionario. Ella sostuvo la respiración. Lo que vas a hacer es dejar de correr. Sus ojos se llenaron de algo parecido a esperanza y miedo al mismo tiempo. Un filo perfecto. ¿Y Mateo?, preguntó. Mateo, respondí. Es asunto mío. Tuyo. Soy yo. Sus labios temblaron apenas. Mis hombres fingieron no escuchar. La ciudad afuera seguía llorando sobre el vidrio. Pero antes, añadí, hay algo más que quiero que me digas. Ella parpadeó, confundida. ¿Qué? La miré fijo. ¿Qué más te pidió la policía? Porque no vinieron solo a pedirte que te acercaras. Querían algo. Algo que todavía no me has dicho. Su respiración se cortó. Y entonces, lo vi. El verdadero secreto. Uno que podía romper el mundo de cualquiera. Clara, murmuré. Dímelo. Ella cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió, estaban llenos de una verdad que todavía no sabía si confesar o enterrar. Le temblaba la garganta antes que las manos. Eso siempre delata a los que están a punto de cruzar una línea. Me pidieron... Empezó, pero se tragó las palabras. Esperé. En este negocio, el silencio también habla. Afuera, un trueno apagado rodó por encima de los edificios, y las luces del letrero azul parpadearon un segundo, tiñendo su rostro de neón. Me pidieron algo más, susurró al fin. Pero no lo hice. Todavía no. Todavía. Palabra peligrosa. ¿Qué? Mi voz salió más baja, más lenta. Hundió la mano en el bolso. Dudó. Luego sacó algo pequeño, cilíndrico, del tamaño de un lápiz labial. Negro, brillante, anodino.
Lo puso sobre la mesa, entre los dos, sin atreverse a mirarlo. Esto. Lo observé sin tocarlo. No hacía falta. Había visto suficientes de esos en otras mesas, en otras vidas. ¿Te lo dieron ellos?, pregunté. Asintió. Dijeron que era un simple dispositivo, que si yo lograba dejarlo cerca de usted, podría escucharlo todo, que así sabrían cómo moverse, que así podrían protegernos. La forma en que pronunció protegernos sonó tan hueca que casi pude ver el fondo. ¿Dónde se supone que debías dejarlo?, dije. Tragó saliva. En donde usted se sentara, o en la barra, pero mejor, en su mesa. Bajó la mirada hacia la madera entre nosotros, como si la mesa misma fuera cómplice. No sabía si vendría hoy, continuó. Salí a la calle sin plan, solo caminé, y terminé aquí. Cuando lo vi, sus ojos se alzaron muy despacio hasta encontrar los míos. No pude. La creí. No porque lo dijera bonito, sino porque el aparato seguía intacto sobre la mesa, sin pegar, sin esconder. La culpa verdadera no se exhibe así si uno ya cruzó la línea. Lo tomé entre los dedos, girándolo bajo la luz. Parecía inocente, como muchas cosas que matan. Deberías saber, dije, que si lo hubieras dejado sin decirme nada, no estarías aquí sentada. No lo dije como amenaza. Lo dije como simple geografía de mi mundo. Ella asintió despacio, aceptando una sentencia que no había llegado a cumplirse por centímetros. Pensé en hacerlo, admitió, sin adornos. No voy a mentirle. Pensé que, si lo hacía, ellos cuidarían de Mateo, que valía la pena. Un monstruo menos, me dijeron. Un hermano vivo. Se rió sin humor. Pero cuando entré y lo vi sentado, solo, con su café frío, sacudió la cabeza. No se veía como un monstruo, solo como alguien que está cansado. Eso me hizo sonreír, casi sin querer. Los monstruos siempre parecen cansados, dije. Es su mejor truco. ¿Y usted?, preguntó en un susurro. ¿Lo es? La pregunta quedó flotando entre el humo del cigarro y el vapor de los cafés. No respondí. No porque no tuviera respuesta, sino porque ninguna de las posibles le iba a servir. En vez de eso, llamé a Marco con un gesto mínimo. Se acercó sin hacer ruido. Llévate esto, le dije, pasándole el aparato. Quiero que esté en la mesa de abajo revisándolo en 10 minutos. Y quiero saber quién lo fabricó, de qué departamento salió y qué frecuencia usa. Entendido, jefe. Marco se lo guardó en el bolsillo del interior, lo bastante profundo como para que el mundo nunca se enterara de que había existido. Se alejó sin mirar a la chica. No hacía falta. Ya estaba marcada en su memoria. Ella lo siguió con la mirada, nerviosa. Ahora ya estás en medio, dije. Y créeme, Clara, a este lado no hay vuelta atrás. Nunca la hubo, murmuró. Solo tardé en verlo. La forma en que lo dijo me gustó. No la resignación, sino la claridad. Esa mirada de quien de repente enciende la luz y ve todas las grietas de su propia vida. ¿Te dijeron qué pasaría si no cumplías?, pregunté. No hizo falta, respondió. Solo hablaron de Mateo, de cómo lo habían visto, de dónde trabajaba antes, de sus horarios, de las cosas que sabían y que yo no. Bajó la voz. Uno de ellos me describió la cicatriz que tiene en la espalda, la que se hizo de niño. Yo ni siquiera la recordaba tan bien. Los buenos interrogadores no amenazan, te recuerdan lo que pueden ver. Me llevé la taza a los labios, probé el café ya casi frío. Sabía a muchas noches como esta. Decisiones ajenas, culpas heredadas. Escúchame, dije. A partir de ahora, cada vez que la policía te llame, me llamas primero a mí. Sus ojos se agrandaron. ¿Y si no contestan si les digo que...? No les digas nada, la corté. Tú ya hiciste tu jugada al sentarte aquí y poner ese juguete sobre la mesa. Ahora la partida es mía. Se quedó callada unos segundos, mirando el rastro de café en el borde de su taza. Cuando habló, lo hizo más suave. ¿Por qué me cree?, preguntó.
Podría fingir todo esto. Podría estar grabándolo ya. Podría... Sonreí de lado. Porque si fueras una actriz, estarías en el cine, no trabajando turnos partidos y cargando con un hermano que te usa de escudo. Sus ojos brillaron con una mezcla peligrosa de orgullo herido y alivio. No lo use de ejemplo, dijo. No sabe nada de él. Sé lo suficiente, respondí. Sé que te dejó sola con esto. Y eso, en mi mundo, es suficiente para juzgarlo. Se cruzó de brazos, como si tuviera frío, o como si necesitara abrazarse a sí misma. «¿Entonces qué va a hacer conmigo?», preguntó. «¿Dejar que la policía piense que sigo de su lado o...?» Dejó la frase en el aire. Nos miramos. Entre nosotros, el humo dibujaba formas que nunca se repetirían igual. «Voy a hacer algo que en mi negocio es raro», dije. «¿Qué?» «Confiar». Abrió la boca, sorprendida. «¿En mí?» «En tu miedo», aclaré. «En tu lealtad a medias, y en algo que ellos no entienden, cuando alguien como tú elige no traicionar aún teniendo todos los motivos para hacerlo, se vuelve más peligrosa para ellos que para mí». Se quedó en silencio, digiriendo la idea. Afuera, la lluvia empezó a aflojar. Las gotas ya no golpeaban el cristal con violencia, sino que resbalaban como si la ciudad también se hubiese cansado. Me recosté en la silla, bajé un poco la voz, dándole un tono más íntimo, más bajo, más de confesión. Y te digo algo más, Clara. Si sigues aquí, escuchando esto, si te quedas hasta el final de esta historia, tú también vas a entender por qué algunos de nosotros preferimos el crimen a la mentira con uniforme. No se lo dije solo a ella. Te lo digo también a ti, que sigues ahí, del otro lado. Si has llegado hasta aquí, escríbeme desde donde escuchas. Me gusta saber hasta dónde viaja una tarde como esta. Ella miró hacia la ventana, luego hacia mí. No sé si debería quedarme, admitió. Nadie debería quedarse, respondí. Pero algunos lo hacemos igual. Y fue en ese momento, con el café frío, la lluvia cansada y la ciudad suspendida tras el cristal, cuando entendí que esa chica no era solo una ficha en el tablero. Era la historia que iba a contar años después, con la voz baja, el cigarro consumiéndose entre los dedos y la mesa de la ventana siempre vacía. La lluvia cedió esa noche, pero no el silencio. Ese silencio que se queda cuando una verdad cae entre dos personas y ninguna sabe todavía qué hacer con ella. No le pedí que se fuera. Tampoco le dije que se quedara. Simplemente dejé que respirara dentro de mi mundo, como si el local mismo la estuviera probando. Afuera, la ciudad seguía viva. Autos pasando con los faros sucios de agua, gente corriendo con abrigos en la cabeza, sirenas lejanas que parecían ecos sin dueño. Adentro, el humo flotaba lento, pesado, dibujando círculos sobre la luz dorada. Era un escenario demasiado tranquilo, para una vida que estaba a punto de enredarse con la mía para siempre. ¿Y ahora qué pasa?, preguntó ella, rompiendo la calma. Ahora, dije. No te vas a casa sola. No era una orden, era un hecho. Ella bajó la vista a su taza. Dio un sorbo pequeño, aunque el café ya estaba frío. Hay gestos que se hacen para no temblar. Ese era uno. No necesito que me acompañen, susurró. No es por ti, respondí. Es por quienes te siguen. No discutió. Esa fue la primera señal de que empezaba a entender cómo funcionaba mi mundo. Aquí la libertad es una ilusión, la protección, otra. Lo único de verdad es a quien eliges no soltar cuando la noche te traga. La dejé un momento sola en la mesa. Me levanté, caminé hacia la barra. Mis hombres me siguieron con los ojos sin mover un músculo. Marco esperaba instrucciones. No necesitaba muchas. Quiero 2 hombres en la esquina de Olmos, dije, lo bastante bajo para que nadie más escuchara. Y otro detrás del edificio de ella. Si ven al tipo de antes, lo siguen. No lo toquen. Quiero saber quién lo manda. Entendido. Volví a la mesa. Ella fingió no escuchar nada, pero la rigidez en su espalda decía lo contrario.
No tenía idea de que su gente, murmuró. Mi gente hace lo mismo que tú. Sobrevivir, dije sentándome. Solo que a otra escala. Ella respiró hondo. Y entonces ocurrió algo que no esperaba. Sonrió. No una sonrisa grande ni coqueta. No. Una pequeña, casi triste. Como quien recuerda que sigue siendo humano en un lugar donde los humanos se esconden detrás de máscaras. Usted habla como si la ciudad le respondiera, dijo. La ciudad me debe más de lo que me ha cobrado, respondí. Y aún así, siempre me cobra más tarde. Se quedó en silencio unos segundos, observando mi rostro como si intentara descifrar algo que la vida nunca le enseñó a interpretar. Luego habló. No tiene por qué ayudarme. No lo hago por ti, dije. Ella frunció el ceño, dolida por un instante. Lo hago, continué, porque alguien está jugando a dos bandas, y cuando la policía, tu hermano y un desconocido te siguen en la misma semana, eso significa que el tablero cambió. Nunca dejo un tablero sin revisar. Ella soltó una risa suave. Pensé que iba a decir algo bonito. No soy un hombre bonito, respondí. Soy un hombre útil. La forma en que me miró después de esa frase fue distinta. Ya no era miedo, no era cautela, era reconocimiento, como si por fin estuviera viendo no al monstruo del que le hablaron, sino al hombre que tenía delante, alguien cansado, peligroso, pero extrañamente honesto. El camarero volvió a llenar nuestras tazas. El aroma del café recién hecho subió entre ambos, cálido, casi íntimo. Clara lo envolvió con las manos, buscando calor. Yo la observé en silencio un momento. Había empezado temblando. Ahora, solo estaba alerta. Y esa transición, en mi mundo, es el principio de todo. Tengo otra pregunta, dijo ella, mirando el vapor. No sé si debería hacerla, pero... Hazla, respondí. Apretó los labios. ¿Por qué me dejó sentarme aquí? A su mesa. La pregunta quedó suspendida entre nosotros como una cuerda tensa. Porque no mentiste sobre lo que importaba, dije. Y porque cuando alguien tiene miedo y aún así se sienta frente a mí, eso significa que todavía tiene algo por lo que pelear. Ella bajó la mirada. Sus pestañas estaban húmedas, pero no lloraba. Era otra cosa. Era dolor ahogado, ese que uno aprende a masticar desde niño. No estoy acostumbrada a que alguien se preocupe, confesó. Yo tampoco, dije. Ella levantó la mirada, y por primera vez, nuestros ojos se encontraron sin ruido alrededor, sin hombres vigilando, sin pistolas brillando, sin amenazas, solo dos personas en una mesa demasiado cargada de historias que aún no se habían contado. Clara, dije, usando su nombre falso a propósito, porque sabía que ella necesitaba ese refugio. Si sigues viniendo aquí, vas a tener que decirme tu nombre real algún día. Ella tragó saliva. No sé si me conviene. A mí tampoco, respondí. Y entonces, la puerta volvió a sonar. Un viento frío entró al local, arrastrando hojas mojadas y un olor a asfalto. No giré la cabeza. No hacía falta. Reconocí los pasos antes de que se acercaran. Marco se acercó a mi oído. Jefe, encontramos algo. Yo no moví un músculo. Dilo. El hombre que la siguió no es amigo de su hermano. Clara se tensó como si el mundo hubiera dejado de respirar. ¿Entonces quién es?, preguntó ella, apenas audible. Marco miró hacia mí, no hacia ella. Alguien que trabaja para un clan que nos debe. Y no a usted, jefe. A otro. A otro. Eso sí cambió el tablero. Ella palideció. No entiendo, susurró. Me incliné hacia ella, mi voz baja, grave, como si estuviera a punto de confesarle un pecado que nadie debería oír. Significa, dije, que tu hermano no es el único que está en peligro. Ella abrió los labios, pero las palabras no salieron. Significa, continué, que alguien más te quiere usar. No la policía, no tu hermano, no ese hombre. Entonces, ¿quién?
susurró. La miré con una calma que solo tienen los que ya han visto demasiadas guerras. Alguien que quiere llegar a mí, y que te eligió a ti para abrir la puerta. Clara dejó caer la mano sobre la mesa. Su pulsera roja se deslizó hacia su muñeca como una lágrima detenida. ¿Y por qué yo?, preguntó, rota. Porque eres invisible, respondí. Y porque no saben que ya no estás sola. La lluvia afuera volvió a caer, fuerte, como si la ciudad confirmara mis palabras. Cuando estás en mi mundo, nadie es invisible por mucho tiempo. No fue de un día para otro. La ciudad nunca traiciona tan rápido. Primero te acostumbra a la calma. Clara volvió. No una, ni dos, sino varias tardes. Al principio decía que era solo un café antes de ir al turno. Luego ya ni se justificaba. Entraba, se quitaba el abrigo todavía húmedo, buscaba con la mirada mi mesa y dejaba que la luz dorada del local le borrara un poco las ojeras. Mis hombres se acostumbraron a su presencia como uno se acostumbra a un cuadro nuevo en la pared. Al principio lo miras mucho, luego solo notas que el lugar se ve más vacío cuando no está. Hablábamos de cosas que no salen en los informes, de la madre que se fue, del padre que nunca estuvo, de los trabajos basura que te pagan en monedas y te cobran en años. A veces se reía, bajito, como si tuviera miedo de que la felicidad hiciera ruido. Yo hablaba poco, pero cuando lo hacía, la ciudad al otro lado del cristal parecía quedarse sin volumen. Mientras tanto, el tablero se movía. La policía dejó de llamarla con tanta frecuencia. Demasiado rápido. Eso nunca es buena señal. Los hombres del otro clan, los que habían mandado al tipo de la puerta, empezaron a aparecer en lugares donde no deberían saber que yo estaría. Una furgoneta mal aparcada, un coche que repetía demasiadas veces la misma esquina, un rostro que aparecía en dos cámaras distintas con demasiada sincronía. Nada grande. Pero en mi negocio, lo pequeño mata. Así que una noche decidí probar el tablero. Era viernes, tarde, lluvia fina. Teníamos un movimiento programado en el puerto. Mercancía que entraba, dinero que salía, nombres que no voy a darte. Lo planeamos limpio, cerrado, solo con gente de confianza. No había margen para errores. Y, sin embargo, los errores llegaron puntuales. Los focos del muelle deberían haber estado apagados. Se encendieron, uno tras otro, como una confesión a cielo abierto. Los pasos de mis hombres sonaban sobre metal mojado. Y entonces, a lo lejos, el rumor que no queríamos oír: sirenas. No muchas, solo las suficientes para arruinar la noche. Demasiado ordenadas para ser casualidad. No era una redada completa. Era un aviso, un mensaje. Alguien estaba probando hasta dónde podía apretar la soga sin romperla. Sacamos la mercancía como pudimos. Nadie cayó. Nadie murió. Pero el plan, en términos de negocio, fue un fracaso. Y en mi mundo, los fracasos se miden en confianza, no en cajas perdidas. Volvimos al local tarde, empapados, con olor a sal y a tensión. Cerramos las puertas al público antes de hora. Quedaron solo los míos. Y Clara, sentada en su mesa de siempre, sin saber que afuera, mientras removía el azúcar del café, alguien había intentado retroceder mi reloj unos años. Entré con el traje oscuro pegado al cuerpo por la lluvia, el pelo hacia atrás, la pistola todavía caliente de haber sentido metal, aunque no la saqué esa noche. Clara levantó la vista, confundida. ¿Todo bien?, preguntó. No respondí. Hice un gesto, y las persianas metálicas bajaron con un rugido lento. El neón de la calle se apagó. Dentro, solo quedaron las lámparas bajas, el piano mudo y el golpe sordo de las sillas al ser apiladas en las otras mesas. Diego, cierra caja y vete, dije. ¿Seguro, jefe? Sí. En pocos minutos, el local quedó en huesos, mesas alineadas, vasos boca abajo, la barra limpia. Mis hombres se repartieron como sombras en el perímetro interior. Nadie se acercó a nuestra mesa. Sabían que esa noche la conversación no era de todos. Clara seguía allí, aferrando la taza con las dos manos. ¿Qué pasa?, susurró. Me senté enfrente,
sin quitarme el abrigo. Dejé caer las llaves del coche sobre la madera. El sonido rebotó en las paredes vacías. Alguien habló, dije. Su respiración se cortó. ¿De qué? De mí, de lo que hacemos, de dónde estaríamos esta noche, respondí, sin alzar la voz. No lo suficiente para matarnos, sí lo suficiente para avisarnos que nos están mirando. Tragó saliva. Sus ojos iban de mi rostro a las sombras del local, como si buscara una salida que no existía. Yo no... empezó. Todavía no he preguntado nada. La corté. Se mordió el labio, temblando. Tomé un cigarro, lo encendí con calma. El fuego iluminó el borde de mis dedos, el cansancio en mi cara, el brillo metálico en el reloj. Clara, dije, exhalando el humo. Te voy a hacer una sola pregunta, y te voy a dar una sola oportunidad para responderla bien. Asintió, casi sin aire. ¿Le has dicho algo a alguien sobre este lugar? ¿Sobre mí? ¿Sobre dónde me siento? ¿Con quién hablo? ¿A qué hora salgo? Sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas. No. No parpadeé. ¿Le has contestado alguna llamada a esos policías después de la noche que pusiste el aparato sobre la mesa? No. ¿Te has reunido con ellos? ¿Con el hombre del otro clan? ¿Con tu hermano? No. Repitió, cada vez más rápido. Yo no he hecho nada, se lo juro. Las lágrimas estaban a punto de caer, pero se aguantó. Apretó la pulsera roja como si pudiera apretar también su dignidad. Entonces explícame algo, dije, inclinándome hacia ella. ¿Cómo es posible que, desde que entraste en mi vida, la ciudad haya empezado a adivinar mis pasos con una precisión que no tenía antes? Su silencio dolió más que cualquier respuesta. No lo sé, susurró. Yo camino, trabajo, vengo aquí. Eso es todo. No hablo con nadie. No sé nada. No sabría ni qué decir si quisiera traicionarlo. Se cayó de golpe, consciente de la palabra que acababa de usar. Traicionarlo. Mírame, pedí. Lo hizo. Tenía los ojos rojos, brillantes, pero seguía aguantando. Esa mezcla de orgullo y miedo que tanto me gustaba ver en la gente que todavía no estaba rota. Si estás mintiendo, dije, alguien va a morir. Tal vez tú, tal vez tu hermano, tal vez uno de los míos. No miento, respondió, con más firmeza de la que esperaba. La estudié en silencio, el tic en su cuello, el temblor leve en los dedos, la respiración contenida. Nada en ella gritaba, espía, todo en ella gritaba, perdida. Apreté los dedos sobre el cigarrillo. Entonces hay otra opción, dije al fin, que estén tan cerca, que no necesiten que tú hables. Ella frunció el ceño. ¿Qué quiere decir? Que puede que el problema no seas tú, respondí, sino alguien que sabe que yo no dejaría de mirarte, aunque él se esconda en la sombra detrás. Sus labios se separaron un instante. No entiendo, susurró. Me apoyé en el respaldo, la mirada clavada en ella. Quiero decir, Clara, que quizá ya no eres una pieza. Eres la luz con la que quieren cegarme. Se quedó inmóvil. En sus ojos vi el momento exacto en el que comprendió el peligro real. No era solo la policía, ni su hermano, ni aquel tipo. Era que su sola existencia cerca de mí ya era una amenaza para ambos. Bajó la mirada, las lágrimas resbalaron al fin. Si quiere que me vaya, me voy, susurró. No volveré, no vendré más. No quiero ser un problema. Levanté la mano, no para tocarla, solo para cortar la idea. No, me miró, descolocada. No quiero que te vayas, dije. El silencio que siguió fue distinto, más pesado, más íntimo, como el momento en que, en una confesión, el cura deja de hablar de pecado y empieza a hablar de culpa compartida. Quiero, continué, saber quién se atrevió a usarte, y quiero que entiendan algo. Si tocan una pieza que yo miro, están firmando su propia sentencia. Ella respiró entrecortado. ¿Por qué le importa tanto?, preguntó, casi desesperada. No soy nadie. Solo sirvo cafés y limpio mesas.
Tengo un hermano al que no puedo salvar. Un trabajo que no me alcanza. Un cuarto sin ventanas. ¿Qué gana con...? Se detuvo, como si por fin se hubiera oído a sí misma. Yo apagué el cigarrillo en el cenicero, despacio, sin apartar la vista de ella. Gano algo que no se compra, dije. Alguien que me diga la verdad a la cara cuando todos los demás me venden mentiras envueltas en respeto. Sus ojos se llenaron de más lágrimas, pero ahora ya no eran solo de miedo. Había otra cosa ahí. Algo que se parece demasiado a la lealtad, incluso cuando todavía no sabe que lo es. La lluvia seguía cayendo detrás del cristal. El local estaba vacío, salvo por nuestras voces bajas y los pasos de mis hombres moviéndose como sombras. Me incliné hacia ella una última vez, la voz tan baja que solo ella, y tú, que escuchas, podían oírla. A partir de esta noche, dije, si alguien te habla de mí, no respondas. Si alguien te ofrece salvar a tu hermano a cambio de una palabra mía, diles que ya no mandas tú, mando yo. Clara asintió, con las lágrimas corriéndole por las mejillas en silencio. ¿Y si vienen a buscarme a casa?, preguntó. No te preocupes, respondí. Donde duermes, desde hoy, también es mi territorio. No lo dije como promesa romántica, lo dije como sentencia, para ella, para la ciudad, y para cualquiera que se atreviera a tocarla. Porque esa noche, sin darme cuenta, firmé mi propia traición. En un mundo donde todo se compra y se vende, decidí proteger algo que no tenía precio. Las noches siguientes fueron un animal distinto. Ya no eran simples tardes de café, eran territorio vigilado. Cada calle que ella pisaba tenía ojos nuestros. Cada sombra que se acercaba a su edificio era evaluada, medida, descartada o seguida. Clara no lo sabía del todo, pero desde ese momento vivía en un mapa que yo controlaba. No la moví de su apartamento. No todavía. Cambiar su rutina habría delatado que algo estaba pasando. Era mejor dejarla en su vida pequeña, en su cuarto sin ventanas, en su trabajo de horarios rotos, mientras nosotros eliminábamos los peligros que la rodeaban, uno por uno, sin ruido, sin firma, sin gloria. Así trabajo yo, en el silencio donde nadie mira, pero ella sí sentía algo, una vibración distinta en la ciudad, las aceras más tranquilas, las esquinas menos hostiles, la forma en que los pasos detrás de ella duraban menos, la manera en que el miedo empezaba a transformarse en otra cosa, no seguridad, pero sí una tregua. Aún así, dentro de mi mundo, las treguas nunca duran. La noche que todo cambió, llegó con lluvia fina, esa que empapa sin ruido. Yo había convocado una reunión en el piso superior del local. Luces bajas, cortinas gruesas, una mesa larga con planos, teléfonos y armas descargadas. Mis hombres más cercanos estaban allí. Marco, Diego ya fuera de turno, y dos más que no necesitaban nombres. Clara no debía estar. Pero llegó igual. La vi entrar al piso inferior empapada hasta el cuello, con el cabello pegado a la frente. Levantó la mirada justo cuando yo bajaba las escaleras para tomar aire un segundo. La sorpresa en sus ojos fue sincera. La mía, también. No deberías estar aquí esta noche, dije. Ella respiraba agitada, como si hubiera corrido. Y aún así vine, respondió. Porque alguien estuvo en mi edificio. El mundo se tensó. ¿Quién?, pregunté. No lo sé, no lo vi, pero el ascensor estaba parado entre pisos, la puerta forzada, mi buzón abierto. Nada faltaba, pero alguien estuvo allí, para que yo lo notara. Un mensaje, uno feo. ¿Te hicieron daño?, pregunté. Ella negó con la cabeza, pero la rigidez de sus hombros decía que la mentira había sido emocional, no física. Solo, no quiero estar sola, susurró. Ah, esa frase, la más peligrosa de todas. Ven, dije, guiándola hacia arriba. Ella subió las escaleras detrás de mí, temblando. Cuando entramos en la sala, mis hombres la miraron con la mezcla típica. Respeto hacia mí, desconfianza hacia ella. No la culpo. En mi negocio, nadie es inocente por mucho tiempo. Se sentó en una silla en la esquina, abrazándose a sí misma, intentando no estorbar. Yo continué. Lo del puerto fue una advertencia.
dije a mis hombres. No querían detener la operación. Querían medir nuestro tiempo de reacción. Marco asintió. Y lo consiguieron, jefe. Llegaron a 3 esquinas de la mercancía. Eso significa que no usan solo policías, dije. Alguien del otro lado tiene ojos dentro de nuestro territorio. ¿Un infiltrado?, preguntó Diego. O un movimiento nuevo, respondí. Saqué un dossier y lo puse sobre la mesa. Fotografías, nombres, rutas. Lo que no dije en voz alta fue lo importante. Ese clan ya me había tendido trampas antes. Esta vez, algo era distinto. Habían cambiado de estrategia. Alguien los estaba asesorando bien. Demasiado bien. Miré a Clara de reojo. Ella observaba todo en silencio, sin comprender la complejidad de aquel tablero, pero entendiendo perfectamente que su vida estaba en el centro. Hay 2 cosas que sabemos, continué. 1. Ellos quieren que yo me mueva por impulso. 2. Creen que usarla a ella me va a hacer cometer errores. ¿No es cierto?, preguntó Diego con torpeza. Lo miré despacio. Se calló. No, respondí al fin. Los errores se cometen cuando no ves venir el golpe. Y ya lo veo. Clara levantó la mirada hacia mí. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó. Su voz era un susurro. Pero todos la escucharon. Me acerqué a ella, lo suficientemente cerca como para que solo nosotros 2 entendiéramos el peso de mis palabras. Ahora, dije, vas a ayudarme. Se sobresaltó. ¿Qué? Pero yo no sé nada. No puedo. Precisamente por eso, la interrumpí. No tienes conexiones, no tienes enemigos, no tienes historial, nadie te vería venir. Ella negó con la cabeza, inquieta. ¿Para qué? ¿Qué quiere que haga? Sentí el temblor en su respiración. Ese temblor que yo podía usar para romperla, o para salvarla. Elegí lo segundo. Aunque en mis reglas, eso siempre se paga con sangre. Quiero que seas señuelo, dije. El silencio cayó como un disparo sin eco. Ella palideció. No puedo. Yo no sé mentir bien. Ahí está lo perfecto, respondí. No vas a mentir. Solo vas a estar donde ellos te esperan. Y nosotros vamos a estar antes. Los hombres alrededor intercambiaron miradas. No estaban seguros. Yo sí. Clara apretó su pulsera roja, el único objeto que parecía sostenerla. ¿Y si me atrapan?, preguntó, con la voz quebrándose. Di un paso hacia ella. Bajé la voz, solo para sus oídos. No te van a tocar, dije, porque si lo hacen, la ciudad entera va a saber lo que pasa cuando me quitan algo que estoy dispuesto a proteger. Ella levantó los ojos, y lo que vi allí no fue valentía. Fue algo más profundo. La decisión de alguien que sabe que la vida está empujándola a un precipicio y que ya no tiene tiempo para retroceder. Está bien, susurró. Lo haré. Mis hombres se tensaron. Yo no. Porque en ese momento entendí algo que no había querido admitir. Usarla significaba ponerla en peligro. Y ponerla en peligro significaba ponerme en peligro a mí. Pero ya era tarde para volver atrás. Bien, dije, colocándome el abrigo y preparando la pistola. Entonces escúchame. Esta noche, tú y yo vamos a entrar en la boca del lobo. Ella tragó saliva. ¿Y si no salimos? Me incliné, mi voz baja, grave, confidente, peligrosa. Si no salimos, Clara, susurré, al menos caeremos juntos. Y en sus ojos, por primera vez, vi algo que ni la policía ni el clan rival habían calculado. Confianza. En mí. La peor arma que podían dejarme. La lluvia volvió justo cuando salimos a la calle, como si la ciudad quisiera lavar la noche antes de ensuciarla de nuevo. Clara caminaba a mi lado, con el abrigo demasiado delgado para el frío, la pulsera roja pegada al hueso. Yo sentía su respiración temblar entre los edificios, pero no la miré. No aún. Si la miraba, quizá habría cambiado el plan, y esta noche no tenía derecho a ser humano. El coche negro nos esperaba en la esquina. Marco abrió la puerta sin decir palabra. Clara dudó un segundo antes de entrar.
Esa duda me dolió más de lo que debería. Súbete, dije. Suave. Lo hizo. El motor rugió bajo la lluvia. Avanzamos por calles mojadas, luces borrosas, bares que cerraban con miedo, esquinas donde las sombras parecían vigilar. Mis hombres nos seguían en 2 coches más, a distancia justa. La ciudad era un tablero vivo bajo nuestros neumáticos. ¿A dónde vamos?, preguntó ella. A donde ellos esperan que estés, respondí. A la trampa que prepararon creyendo que yo iba a llegar solo. Clara apretó los dedos contra el asiento. Tenía miedo, sí, pero algo más también. Esa tensión que aparece cuando uno sabe que ya no controla nada, y aún así sigue adelante. ¿Y qué hago cuando estemos ahí?, preguntó. La miré por primera vez desde que salimos. La luz del faro entraba por la ventana y le cortaba el rostro en 2. Media clara temerosa, media clara valiente, ambas necesarias. Solo respira, dije, y no digas mi nombre. Ella asintió. A medida que nos acercábamos, los edificios cambiaron. Menos ventanas, más rejas, menos luces, más silencio. Un barrio donde la lluvia sonaba a cuchillos sobre el asfalto. El punto de encuentro era un café abandonado. Ironía perfecta. La fachada sucia, el cartel torcido, los vidrios rotos. Clara lo reconoció. Aquí trabajaba Mateo, susurró. Ahí estaba la pieza que faltaba. El lugar donde él se había escondido antes de huir. Donde quizá había entregado información a quien no debía. Por eso lo eligieron, dije. Saben que tú vendrías. Ella tragó saliva. No lloró. No habló. Solo respiró lento, como si estuviera entrando a un hospital, no a una emboscada. El coche se detuvo. Marco miró alrededor. 2 coches en la esquina sur, dijo. Uno sin placas, otro con los vidrios ahumados. ¿Los nuestros?, pregunté. No, jefe. Bien. Mejor así. Quería que salieran de entre las sombras. Bajé primero. La lluvia me golpeó la cara como agujas frías. Ella bajó detrás, tímida, frágil, temblando, perfecta para lo que necesitábamos. Le toqué apenas el hombro. No un gesto cariñoso, un ancla. Camina, dije. Cruzamos el umbral del café abandonado. El olor a moho, el piso húmedo, las mesas rotas. Una bombilla colgaba del techo, parpadeando como si fuera a morir. Clara dio 2 pasos y se detuvo. ¿Escuchaste eso?, preguntó. No había nada, y justamente por eso era peligroso. Entonces, una voz salió desde el fondo. Vaya, vaya, la niña invisible. Clara se tensó. Yo no moví un músculo. De las sombras, 2 hombres aparecieron. No policías, no viejos enemigos. Eran del clan rival. Y detrás de ellos, el tercero, el consejero, el cerebro, el que no suele ensuciarse las manos. Así que tú eras la llave, dijo, mirándola como si fuera una caja vacía. Y funcionaste perfectamente. Clara retrocedió. Yo di un paso adelante. No funcionó tanto como crees, dije. El consejero sonrió. Oh, funcionó maravillosamente, Don. Supimos dónde estarías. Supimos que no harías daño a la muchacha. Supimos que la protegerías. Y los hombres que protegen algo son los más predecibles. Sus palabras eran veneno viejo, de ese que no mata, pero quema. Te equivocaste, dije. ¿Sí?, preguntó él. Mira a tu alrededor. Tenía razón. 2 hombres detrás del mostrador, uno en la ventana rota, otro más en la puerta trasera. Clara y yo estábamos en el centro de un círculo silencioso. Marco y los demás estaban afuera, a distancia, esperando la señal. Pero si disparaban ahora, ella moriría primero. Queríamos verte, dijo el consejero. De cerca. Ver si eras humano o mito. Y traerla fue la forma más fácil. Clara habló, aunque la voz le temblaba. No les dije nada. No hacía falta, dijo él, sin siquiera mirarla. Bastaba conseguirte. Ella dio un paso hacia mí, casi imperceptible, como si el miedo la empujara. Déjala ir, dije. El consejero sonrió, satisfecho. Había conseguido lo que quería.
Oírme pedir. Oh, Don. Su tono era casi compasivo. Ella entra contigo. Ella sale contigo. Es simple. Solo necesitamos una cosa tuya antes de que eso pase. No van a tenerla, respondí. No queremos tenerla a ella, dijo él. Queremos tenerte a ti. Y entonces lo entendí. No buscaban información, ni un movimiento, ni una filtración. Querían provocar una debilidad. Ella. Mátalo, dijo el consejero a uno de los hombres, señalándome. Clara gritó. El hombre levantó el arma. Yo di un paso hacia ella. Demasiado lento. El disparo llegó, pero no a mí. Clara se interpuso. Se lanzó sin pensarlo. El sonido rompió el aire como un cristal. Su cuerpo cayó contra el mío antes de que yo alcanzara a reaccionar. La tomé en brazos. La sentí temblar. Su sangre caliente me empapó la camisa. Sus ojos, abiertos, buscándome en la oscuridad. No, susurré. Clara, mírame. Ella trató de hablar, pero solo salió un hilo de aire. Disparé sin mirar. 2 hombres cayeron. Marco y los nuestros entraron derribando puertas, rompiendo la noche, aplastando el silencio. No hubo palabras. No hubo órdenes. Solo ruido, muerte y la furia de un hombre al que le arrancan el único lugar donde había encontrado calma. El consejero intentó huir. No llegó a la puerta. Me arrodillé con ella entre mis brazos. El suelo estaba frío, su sangre cálida. La lluvia entraba por el vidrio roto. El café abandonado olía a pólvora, a miedo, a destino cumplido. No cierres los ojos, le dije, la voz rota. No aún. Ella levantó apenas una mano, temblorosa, manchando mi cuello con su sangre. Yo quería, susurró, pero no terminó la frase. Su cabeza cayó suavemente contra mi pecho. Clara se fue así, sin hacer ruido, como había llegado, y yo me quedé allí, en el suelo mojado, sosteniéndola mientras la ciudad afuera seguía como si nada hubiera pasado. Ese fue el precio de proteger algo en mi mundo. Pishi, dalshe, Cogda estés listo para la parte 10. La confesión final del Don. La ciudad nunca cambia de ritmo por una muerte, ni siquiera cuando es la única muerte que importa. Aquella noche, mientras llevaba su cuerpo en brazos fuera del café abandonado, la lluvia seguía cayendo igual, las luces del puerto seguían temblando igual, y los autos seguían pasando sin saber que, en una calle sin nombre, había muerto la única persona por la que yo habría negociado mi alma. No recuerdo quién abrió la puerta del coche. No recuerdo si alguien habló. Solo recuerdo su peso, ligero, demasiado ligero, como si la vida se hubiera ido horas antes y mi cuerpo se negara a aceptarlo. La puse sobre el asiento trasero. Mis manos quedaron manchadas de rojo y me las quedé mirando como si no fueran mías. Marco se acercó. Tenía sangre en la cara, no suya, y la respiración agitada. Jefe, lo siento. No lo miré. Límpialo todo, dije. Mi voz salió hueca, como si viniera desde un lugar más profundo que mi pecho. Quiero que este sitio desaparezca antes del amanecer. Que nadie recuerde que aquí hubo un café. Que nadie recuerde que aquí entró ella. Quiero silencio. Entendido, dijo él. Y la ciudad se tragó el café abandonado antes del amanecer. Madera, vidrios, huellas, balas, nombres. Todo desapareció como si nunca hubiese existido. Así trabajamos nosotros. Las historias nacen, sangran y mueren sin testigos. La llevé a un sitio donde la policía no llega, donde los muertos no hacen preguntas y los vivos no hacen ruido. No voy a decir dónde. Hay lugares en esta ciudad que solo se encuentran cuando ya no estás buscando nada para ti. La acosté en una mesa metálica. Le quité con delicadeza el abrigo, las zapatillas mojadas, la pulsera roja. Esa pulsera la dejé sobre su pecho. Era lo único que todavía tenía un color vivo. Los médicos de mi lado trabajaron en silencio. Hicieron preguntas que no necesitaban respuesta. Ya venía muerta. La bala entró por arriba, directo a la clavícula. No hubo tiempo. Las escuché como si fueran palabras en otro idioma. Mi mundo,
Ese mundo lleno de ruido y decisiones y sangre, de pronto se volvió pequeño, más pequeño que la habitación donde la dejé. Déjenme un momento, dije. Se fueron, y me quedé a solas con ella. No lloré. No grité. Nunca fui de esos. Me quedé quieto, con las manos apoyadas en la mesa, mirándola como si hubiera sido una escena que alguien me estaba contando en un susurro, demasiado tarde para cambiarla. No debiste interponerte, murmuré. Mi voz rebotó en las paredes frías. Nunca subestimes a alguien que no quiere perder a nadie más, había dicho ella una vez, casi sin querer. Me quedé escuchando esa frase en mi memoria por un largo rato. Los días después no fueron días. Fueron ajustes, movimientos, órdenes, nombres tachados, deudas cobradas, territorios tomados. No voy a disfrazarlo de justicia, no lo fue. Fue venganza, metódica, precisa, silenciosa. El clan rival desapareció del mapa, no sus hombres, sus apellidos, no sus armas, sus lugares. Los borré, sin ruido, sin titulares, sin dejar el hilo suelto que siempre delata a los amateurs. La policía entendió el mensaje también, no porque yo hablara con ellos, sino porque alguien que los financiaba dejó de estar vivo. Así es esta ciudad. A veces, matar a un don nadie vale más que matar a un rey. Mateo. Vivió. No lo toqué. No lo busqué. No lo enfrenté. Pagué su deuda sin decir una sola palabra, y luego lo mandé lejos, a un sitio donde no pudiera arruinar la vida de nadie más. Nunca supo la verdad. Nunca supo que su hermana había muerto por salvarme, y nunca sabrá que cada día en el que respira gratis, me debe un mundo. Ese fue mi último gesto hacia ella, un gesto que no vería nunca. El local siguió abierto, con las mismas luces doradas, las mismas mesas de madera, la misma barra, pero algo cambió. Apostaría mi vida a que cualquiera que entre por primera vez podría sentirlo, porque desde aquella noche hay una mesa en el ventanal que nadie usa, mi mesa, la que siempre compartía el silencio conmigo. La limpiamos cada mañana, le ponemos un café recién hecho cada noche. A veces lo dejo enfriarse, como ella hacía. A veces pongo el cigarro en el borde, sin encenderlo. Queda ahí, esperando una conversación que ya no va a ocurrir. La ciudad pasa afuera. La lluvia golpea el vidrio. Mis hombres entran y salen. Los negocios continúan. La noche sigue siendo esa criatura que respira con hambre. Y yo sigo contando esta historia. No en voz alta, no en expedientes, no a desconocidos, sino así, con la voz baja, ronca, cansada, con el humo pintando el aire, con la memoria clavándose en el pecho como un cuchillo lento. Ella solo quería un café. Yo solo quería silencio. Ninguno sabía lo que esa tarde traería, y cuando alguien me pregunta por qué no volví a enamorarme, siempre digo lo mismo, porque en mi mundo el amor no salva, solo revela quién eres, cuando ya no te queda nadie por perder.